Con cada día que pasa, aprendemos más y más sobre el mundo que nos rodea. Pero algunas de las preguntas más fundamentales que han estado preocupando a la humanidad durante siglos siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿dónde termina el universo? O mejor aún, ¿puede ser infinito? Sabemos que nuestro universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. Eso es bastante. Pero podría ser aún más antiguo. Verás, algunas partes del universo pueden estar demasiado lejos para que la luz de esas regiones misteriosas nos haya alcanzado. Por eso tenemos la noción de un universo observable, que son las partes del universo que realmente podemos ver. Lo que ocurre más allá es incierto, y podríamos nunca descubrir la verdad. Pero la cuestión de si el universo es finito o ilimitado depende de su geometría. La teoría general de la relatividad permite tres formas posibles para el universo: abierta, cerrada o plana. La abierta se asemeja a una silla de montar. La cerrada parece una esfera y la plana puede compararse con una hoja de papel. Después de realizar cálculos complejos y observaciones, los astrónomos están casi seguros de que nuestro universo es plano, y esto podría significar que es infinito. Por otro lado, podría simplemente significar que la geometría del universo es tan complicada que no podemos percibirla. También hay otros estudios que sugieren que el universo podría ser cerrado, por lo tanto, probablemente es finito. Desafortunadamente, es poco probable que descubramos la verdad pronto. Ahora, si el universo fuera finito, ¿podría tener un borde? Desde su formación hace todos esos miles de millones de años, el universo nunca ha dejado de expandirse. Entonces, ahora las regiones del espacio en el borde del universo observable están mucho más lejos de nosotros que cuando emitieron la primera luz. Esto significa que el borde del universo observable está a alrededor de 46 mil millones de años luz en cada dirección. Imagina una esfera con un diámetro de 92 mil millones de años luz y un volumen de 410 nonillones, que son 410 mil billones de años luz cúbicos. Aquí lo tienes, es nuestro universo observable. Pero nadie sabe si estos números gigantescos son el límite real del universo, sin nada más allá. En realidad, sería muy arrogante afirmar eso. Las probabilidades son que hay un mundo completamente diferente más allá del borde del universo observable. Pero incluso si el universo es finito, podría no tener un borde, como nuestro planeta. La Tierra es obviamente finita, pero ¿has visto alguna vez su borde? Poco probable. Entonces, todo depende de la geometría del universo. Bien, si el universo es infinito, de hecho puede seguir expandiéndose sin hacerse más grande, ya que no puede ser más grande que el infinito. Cuando el universo se expande, el espacio mismo se infla, lo que crea distancia adicional entre los objetos. Y los astrónomos están seguros de que esto sucede sin importar si el universo es infinito o no. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿de qué está hecho el universo? Todo lo que podemos ver alrededor y en el espacio con la ayuda de telescopios y otros instrumentos se conoce como materia normal. Está compuesta de átomos y moléculas y suma menos del 5% del universo. Alrededor del 27% del universo es materia oscura. Y casi 3/4 partes del universo es energía oscura. Los astrónomos ni siquiera sabrían que esa cosa existía si, hace algún tiempo, no hubieran descubierto que, en lugar de desacelerarse, la expansión del universo estaba acelerando. Esto significa que existe una fuerza enigmática que contrarresta la gravedad. Se le dio el nombre de energía oscura. Por el momento, no tenemos idea de qué son la materia oscura y la energía oscura. En cuanto al 4.9% que entendemos, aproximadamente el 74% es hidrógeno, el 24% es helio, y el resto son elementos pesados. Otra pregunta intrigante es si las leyes de la física son las mismas en todas partes del universo. Bueno, no hay una razón convincente para que así sea. Pero cuando los científicos intentaron medir pequeñas diferencias en las constantes que gobiernan las fuerzas de la naturaleza, resultó que estas leyes eran las mismas en todas partes y en todo momento. Al mismo tiempo, algunos estudios han mostrado que una constante que determina cómo interactúan las cargas eléctricas podría haber sido diferente en el pasado. Pero la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que este hallazgo es controvertido
y actualmente no está probado. Nunca hemos echado un vistazo más allá del borde del universo observable. ¿Qué hay allí? Si lográramos llegar, ¿encontraríamos otro universo? ¿Y si el universo en el que vivimos es solo uno de miles de billones de otros universos? Estamos hablando del concepto de un multiverso. Mira, existe esta idea de los universos paralelos. Tomemos uno de ellos. Se ve exactamente igual que nuestro universo, y aún así, algunos detalles difieren. Tal vez en lugar de convertirte en médico, allí decidiste formar una banda de música. Quizás el asteroide infame cambió su trayectoria, y los dinosaurios todavía vagan por la Tierra en ese universo. Pero la teoría del multiverso lleva todo un paso más allá. Quienes creen en ella afirman que podría haber incontables realidades. Según esta teoría, vivimos en una burbuja que es solo una entre muchas otras burbujas, que, supongo, se asemejan a la espuma de baño. Estas burbujas emergen y se desvanecen constantemente. Los multiversos son descritos por algunas teorías científicas que mencionan diversos escenarios posibles, desde universos separados que siguen apareciendo en existencia todo el tiempo, hasta regiones del espacio que están en planos diferentes al de nuestro universo hogar. Pero hay una cosa en la que estas teorías coinciden. Todas sugieren que el espacio y el tiempo que observamos no son la única realidad. Verás, es imposible explicar todas las peculiaridades de nuestro universo si es el único que existe. Entonces, o se inventan teorías nuevas que pueden arrojar luz sobre ciertas propiedades de nuestro universo, o se acepta el hecho de que estamos viviendo en solo uno de muchos universos, todos los cuales son diferentes. Una de las teorías del multiverso más ampliamente conocidas se llama inflación cósmica. Es la idea de que justo después del Big Bang, el universo se expandió rápida y exponencialmente. De hecho, la inflación cósmica explica muchas de las propiedades del universo que observamos, por ejemplo, la distribución de las galaxias. Cuando esta teoría fue sugerida por primera vez, se percibió como una pieza de ciencia ficción, pero realmente puede explicar muchas características interesantes del mundo en el que vivimos, por lo que, con el tiempo, la gente comenzó a tomarla en serio. Ahora, la teoría afirma que la inflación podría ocurrir una y otra vez, tal vez incluso infinitamente. Y esto podría crear constelaciones de universos burbuja. Por supuesto, ninguna de estas burbujas tendrá las mismas propiedades que las nuestras. Puede haber fácilmente lugares donde la física tal como la conocemos no existe. Pero aunque algunos de estos universos puedan parecerse al nuestro, todos yacen más allá del ámbito que podemos observar directamente. Otra teoría, llamada la interpretación de los muchos mundos, afirma que podría haber múltiples líneas de tiempo ramificadas, o realidades alternativas, y en cada una de esas realidades, nuestras decisiones se desarrollan de manera diferente, lo que también significa resultados muy distintos. Al mismo tiempo, la única realidad que puedes percibir es aquella en la que vives. Si es cierto, entonces la pregunta es, ¿dónde están todos esos otros universos? Bueno, lo más probable es que todos se superpongan en dimensiones a las que no podemos acceder, y por el momento, no es posible viajar entre universos. Pero, quién sabe, tal vez, dentro de unos pocos miles de años, las personas no solo encontrarán una manera de probar que los universos paralelos existen, sino que también inventarán un método para saltar de uno a otro. Desafortunadamente, hasta ahora, no hay evidencia sólida de que los multiversos existan. Toda la prueba que tenemos hoy es puramente teórica. Algunos expertos incluso argumentan que podría ser una coincidencia cósmica increíble, que el Big Bang haya creado un universo tan perfectamente equilibrado como el nuestro. O, si existen universos paralelos, podríamos haber habitado el que tenía todas las condiciones adecuadas para nuestra supervivencia. Todavía no está claro si la teoría del multiverso es siquiera comprobable. Quizás, simplemente no hemos pensado en las pruebas correctas aún. Ahora, tengo un pensamiento aterrador para que consideres. ¿Y si, en algún momento, dejaste de existir en tu universo de origen, en el cual naciste? ¿Qué pasaría si tu conciencia fuera transportada a un universo paralelo, donde ahora estás viendo este video? Piensa en eso. ¿Adivina qué? El universo puede tener cicatrices reales, igual que tú cuando te caes de la bicicleta o como yo cuando intento pelar papas. ¡Ay! Aquí está la razón. Antes del Big Bang, el universo era extremadamente caliente, denso y lleno de energía. Igual que yo. Y parecía que todo iba bien, hasta que eso cambió hace alrededor de 13,8 mil millones de años. Luego, el universo explotó. Después de la explosión, se expandió increíblemente rápido.
nuestro cerebro humano ni siquiera puede percibir cuán veloz fue esa expansión. Algún tiempo después, comenzó a enfriarse. Al hacerlo, enormes y aterradoras cicatrices que cortaban el espacio-tiempo aparecieron por todas partes. Y si estudiamos bien estas marcas, podríamos incluso obtener conocimientos sobre los viajes en el tiempo. En estos días, llamamos a estas cicatrices cuerdas cósmicas. Son como estrías que aparecen cuando la piel se expande demasiado rápido. O también podríamos compararlas con las grietas que se forman en el hielo cuando se congela. Es probable que estas cuerdas sean muy delgadas, aproximadamente del tamaño de un protón, una partícula subatómica con carga positiva. Sí, subatómico significa más pequeño que un átomo. Las cuerdas también son extremadamente densas y pueden extenderse por años luz. Ahora, imagina estas cicatrices cósmicas flotando a través del espacio, interactuando muy poco con su entorno. Cuando dos cuerdas cósmicas pasan una junto a la otra, pueden deformar el espacio-tiempo de tal manera que crean una máquina del tiempo. Si viajaras siguiendo un cierto camino alrededor de estas cuerdas, terminarías regresando a tu punto de partida en un tiempo anterior, lo que equivale a viajar al pasado. Admitámoslo, esta idea suena a ciencia ficción, pero está respaldada por la teoría de cuerdas cósmicas, y las matemáticas detrás de ella parecen funcionar. Desafortunadamente, nadie ha observado cuerdas cósmicas aún, por lo que, por ahora, sigue siendo una teoría. En 1991, un físico, J. Richard Gott, propuso una idea sobre cómo las cuerdas cósmicas podrían permitir el viaje en el tiempo. Si dos cuerdas cósmicas infinitas se cruzaran en paralelo, deformarían el espacio-tiempo, lo que crearía un bucle temporal. Este le permitiría a alguien viajar en el tiempo. Mejor aún, esta idea no contradice la teoría de la relatividad general de Einstein, que sugiere que los objetos grandes pueden curvar el espacio y el tiempo. Estas curvaturas en el espacio-tiempo podrían permitir un atajo a través del tiempo. Su ahora conocido concepto de bucles de tiempo cerrados también ayuda a explicar cómo podrían funcionar los agujeros de gusano. Un agujero de gusano es básicamente un túnel teórico que conecta un lugar del espacio con otro. Algunas personas creen que al usar tales túneles podemos crear atajos para viajes increíblemente largos a través del universo, lo que nos permitiría visitar otros sistemas estelares y galaxias. Supongamos que logras crear un agujero de gusano e incluso acelerar uno de sus extremos hasta casi la velocidad de la luz. Luego, lo envías de regreso a su punto de origen. En ese momento, esos dos extremos ya no están sincronizados. Uno está en el pasado, mientras que el otro está en el futuro. Y si de alguna manera logras caminar entre ellos, estarías viajando en el tiempo. Se podría hacer algo similar si se colocara un extremo del agujero de gusano cerca de un campo gravitacional potente, como un agujero negro, y se mantuviera el otro lado cerca de una fuerza gravitacional más débil. De esta manera, según la teoría de la relatividad, el tiempo pasaría más lentamente cerca del lado de fuerte gravedad. Y esto permitiría que una partícula u otro fragmento de masa permaneciera en el pasado en relación con el otro lado del agujero de gusano. Al mismo tiempo, si decidieras crear un agujero de gusano, deberías tener en cuenta que son súper peligrosos. Podrían colapsar de repente. Probablemente sean altamente radiactivos o podrías entrar en contacto con materia exótica tóxica en su interior. Pero volvamos a las matemáticas detrás de la idea de la máquina del tiempo de cuerdas cósmicas. Admitidamente, es sólida. Pero eso no significa que tal máquina del tiempo sea posible todavía. Para usar este modo de viajar en el tiempo, tendríamos que alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Y esto puede ser imposible. Según la relatividad de Einstein, cuanto más rápido viaja un objeto, más energía necesita para seguir acelerando. En otras palabras, aún no tenemos la tecnología o las fuentes de energía para acelerar una nave espacial a estas velocidades. La idea de dos cuerdas cósmicas infinitas también es cuestionable porque no podemos crear algo que sea infinitamente largo. Así que, aunque este modelo de viaje en el tiempo es matemáticamente sólido, la naturaleza infinita de las cuerdas haría que este modelo exacto fuera impracticable.
Al mismo tiempo, algunos científicos aún creen que las cuerdas cósmicas son una posibilidad mejor que la mayoría de los otros modelos, como los agujeros de gusano. En cualquier caso, antes de que podamos empezar a considerar el viaje en el tiempo, necesitamos descubrir las cuerdas cósmicas. Afortunadamente, hay un grupo de astrónomos trabajando para detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia mediante la medición de señales de un tipo de estrella llamada púlsar. Los púlsares emiten pulsos regulares de ondas de radio, y al medir pequeños cambios en el tiempo de estos pulsos, los científicos pueden detectar sutiles alteraciones en el espacio-tiempo. Esos cambios son causados por ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el espacio-tiempo. Hasta ahora, solo hemos detectado ondas gravitacionales provenientes de agujeros negros. Pero en 2020 hubo una señal extraña que no parecía venir de agujeros negros. Podría estar viniendo de cuerdas cósmicas. Y aquí necesitamos mencionar la teoría de cuerdas. Según esto, el universo está compuesto de más que solo las 4 dimensiones de espacio y tiempo. Hay dimensiones adicionales que están ocultas para nosotros. Además, los bloques básicos del universo no son partículas, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Estas pueden vibrar a diferentes frecuencias para crear distintas partículas fundamentales. Estas cadenas de la teoría de cuerdas podrían haberse expandido durante el universo temprano y convertirse en las mismas cuerdas cósmicas que hemos mencionado. En los próximos años, podríamos obtener más información sobre ellas gracias a un telescopio de ondas gravitacionales basado en el espacio llamado LISA, que se tiene previsto lanzar en 2035. Pero si las señales captadas en 2020 realmente provinieron de cuerdas cósmicas, podría significar un gran avance en la física. En ese caso, la teoría de cuerdas se convertiría en el marco adecuado para comprender el universo. Cambiaría por completo la manera en que pensamos sobre los componentes fundamentales de nuestra realidad. Por otro lado, incluso si las señales no resultan ser de cuerdas cósmicas, este descubrimiento seguiría siendo importante. Les proporcionaría a los científicos más información sobre cómo podrían ser las señales de cuerdas cósmicas en el futuro. Y aunque aún no estamos en el punto de viajar en el tiempo, el descubrimiento de las cuerdas cósmicas podría acercarnos un paso más a comprender los misterios del universo y quizá incluso a la posibilidad de viajar a través del tiempo. El viaje en el tiempo es un tema popular en la ciencia ficción, pero de hecho, avanzar en el tiempo ocurre de manera natural. En este momento, estás viajando al futuro a un ritmo constante de 1 segundo por segundo. Sin embargo, los científicos han descubierto que esta velocidad puede cambiar dependiendo de la rapidez y la gravedad. La teoría especial de la relatividad de Einstein explica que el tiempo se ralentiza a medida que un objeto se mueve más rápido. Cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más lentamente pasa el tiempo para ti en comparación con alguien que no se mueve en absoluto. La teoría general de la relatividad agrega otro factor: la gravedad. Cuanto más fuerte es la atracción gravitacional, más lentamente se mueve el tiempo. Cerca de objetos masivos, como la superficie de una estrella de neutrones, un agujero negro o incluso la Tierra, el tiempo transcurre más despacio que lejos de estos objetos espaciales. Si alguien permaneciera cerca del borde de un agujero negro, donde la gravedad es increíblemente fuerte, podrían pasar solo unas pocas horas para él, mientras miles de años transcurrirían para las personas en la Tierra. Si regresara, habría viajado efectivamente al futuro. Este es un efecto real y comprobado desde el punto de vista científico. Un ejemplo real de viajes en el tiempo, aunque a una escala diminuta, se puede observar en las misiones espaciales. Por ejemplo, el cosmonauta Sergei Avdeyev pasó un total de 748 días a bordo de la Estación Espacial Mir durante 3 misiones separadas. Debido a que Mir se movía a altas velocidades en relación con la Tierra, experimentó dilatación del tiempo. Como resultado, él envejeció 2 centésimas de segundo menos que si hubiera permanecido en la Tierra. Esta diferencia puede parecer minúscula, pero demuestra que el tiempo se mueve de manera diferente dependiendo de la velocidad y la ubicación. Pero mientras que viajar al futuro es científicamente posible, viajar al pasado es mucho más complicado y controvertido, y conduce a paradojas lógicas. Imagina que lanzas una bola de billar dentro de una máquina del tiempo.
Viaja al pasado y choca con su yo anterior. Esto impide que la bola entre en la máquina del tiempo al principio. Una contradicción. Ups. Demasiadas matemáticas. Ahora me duele la cabeza. Nuestro universo es un sistema ajustado con increíble precisión. Se expande constantemente a un cierto ritmo por dos razones: todos los tipos de energía que existen en él y nuestras leyes de la gravedad. Pero si las cosas fueran un poco diferentes, no estarías viendo este video ahora. No te despertarías, no beberías tu café o té de la mañana y no te apresurarías al trabajo. Todo porque los humanos no existirían, así de simple, nada existiría. Y aquí está la razón. Imagina un delgado y alto pináculo rocoso. Está aquí, en nuestro planeta natal. Accidentalmente te encuentras con este pináculo y decides equilibrar un enorme peñasco en la cima. Lo más probable es que este peñasco se volcará y rodará por un lado del pináculo, terminando finalmente en el valle de abajo. Sería audaz de tu parte asumir que la roca se quedará en la cima del pináculo, a menos que esté perfectamente equilibrada. Cuando vemos un ejemplo de tal equilibrio increíble en la vida real, lo llamamos un sistema en equilibrio inestable. El universo es como este peñasco, perfectamente equilibrado en equilibrio inestable. O, como lo describen los expertos, enormemente ajustado con precisión. Por un lado, está la tasa de expansión que tuvo el universo en un momento cercano al Big Bang. Por otro lado, está la suma total de todos los tipos de materia y energía que aparecieron aproximadamente al mismo tiempo. Estoy hablando de radiación, materia normal, neutrinos, materia oscura, antimateria y energía oscura. Según la teoría de la relatividad de Einstein, hay una relación complicada entre esta tasa de expansión y la suma de toda la materia y energía en el universo. Y si conoces la composición del universo y su tasa de expansión inicial, puedes predecir cómo evolucionará con el tiempo y cuál será su destino. Si hay demasiada materia y energía en comparación con la tasa de expansión, el universo colapsará. Si, por el contrario, hay muy poca materia y energía, el universo seguirá expandiéndose infinitamente, incluso antes de que los átomos logren formarse. En cuanto a nuestro universo, ni colapsó ni se expandió de manera dramática e irrevocable. Y aún hoy, 13.800 millones de años después de su formación, estos dos lados de la ecuación parecen seguir perfectamente equilibrados. Las probabilidades de que ocurra, considerando todo tipo de posibilidades aleatorias que puedas imaginar, son astronómicamente pequeñas. Por supuesto, hay una pequeña posibilidad de que nuestro universo haya nacido de esta manera, con un equilibrio perfecto entre todo el contenido y la tasa de expansión inicial. Pero a los científicos no les gusta esta idea. Cuando nos enfrentamos a una coincidencia que no podemos explicar fácilmente, culpar las circunstancias iniciales afortunadas es como rendirse ante la ciencia. Desde un punto de vista científico, es mucho mejor tratar de encontrar la razón por la cual esta coincidencia pudo haber ocurrido. En el caso de nuestro universo perfectamente equilibrado, donde la tasa de expansión coincide con la densidad total de energía, la idea de la inflación cósmica, un episodio breve y repentino de expansión, parece ser una gran teoría. La inflación podría estirar el universo hasta hacerlo plano en los primeros 10 a 36 segundos después de que llegó a existir. Y cuando esta inflación terminó, las condiciones iniciales del Big Bang estarían completamente preparadas. Para entender mejor la inflación, debemos tener en cuenta que en la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales: gravedad, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es esa misma fuerza de unión que mantiene juntos las partículas fundamentales y subatómicas, estabilizando la materia. Y la fuerza nuclear débil está involucrada en los procesos que separan partículas pequeñas. Por ejemplo, la desintegración radiactiva. Así que, justo después del Big Bang, estas 4 fuerzas eran indistinguibles en comportamiento. Pero una vez que el universo comenzó a enfriarse y expandirse, las fuerzas fundamentales de repente comenzaron a comportarse de manera diferente, lo que causó una liberación repentina de grandes cantidades de energía, desencadenando una rápida inflación. Curiosamente, durante la inflación, nada se movió, fue el espacio alrededor,
y entre las partículas lo que se agrandó. En el futuro, después de realizar más pruebas, probablemente descubriremos la verdadera razón por la cual el universo está tan finamente ajustado. Pero por ahora, solo podemos adivinar. El universo se está expandiendo. Y si se está expandiendo, entonces probablemente tuvo un inicio en algún lugar. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es retroceder el tiempo y ver dónde estuvo el comienzo. A los científicos les llevó muchos años elaborar una teoría completamente desarrollada, la teoría del Big Bang. Y aquí está. No había nada en ningún lugar, porque ni cuándo ni dónde existían. Pero en realidad no, había algo. Era la llamada singularidad cósmica, un estado de nuestro universo en el que era increíblemente pequeño, denso y muy, muy caliente. Imagina si nuestro universo estuviera comprimido en una pequeña bola. La presión y temperatura dentro serían enormes. En cierto punto, se volvió imposible soportarlas. Y entonces, sucedió el Big Bang. Fue un estallido de energía y materia que creó todo lo que vemos ahora. El tiempo y el espacio, las fuerzas físicas básicas, también esparció quarks por todos lados. Estos quarks, diminutas partículas que componen nuestro mundo, estaban hirviendo en un caldo cósmico increíblemente caliente. Cuando se enfriaron, la gravedad empezó a atraerlos entre sí. Se juntaron en átomos, luego en moléculas, y después en los primeros objetos del mundo, las estrellas. Pero, ¿qué había antes de eso? Alan Harvey Guth, un físico teórico y cosmólogo estadounidense, ha dedicado toda su vida a resolver este misterio. Tras conocer la teoría del Big Bang, Guth encontró algunos defectos en ella. Por ejemplo, la distribución de la materia era muy uniforme, aunque no debería haber sido así. Si dejamos caer un globo lleno de pintura, estallará y veremos el caos absoluto en el lienzo. Pero el universo primitivo no se veía así. Era muy uniforme y proporcionado. Ese fue el descubrimiento de Guth, la teoría de la inflación cósmica. Esto es lo que dice: incluso antes del Big Bang, había algún tipo de fuerza que podía darle al Bang una fuerte aceleración, algo capaz de distribuir todo en el espacio de manera instantánea y uniforme. Martin Bojewald es un profesor de física alemán, y en su opinión, el universo nació de una manera bastante diferente. Según la teoría de Martin, la singularidad no podría simplemente aparecer de la nada. Miremos un péndulo en un viejo reloj. El péndulo oscila hacia adelante y hacia atrás. Su movimiento es suave, continuo y no se detiene. Así es como solemos ver el tiempo. Fluye y nunca se detiene. Pero el tiempo cuántico no funciona de esa manera. Consiste en pequeños segmentos y hace pausas breves. Y, al igual que con la aguja de los segundos de un reloj, el comienzo de un segmento de tiempo es siempre el final de otro. Según la teoría del Big Bang, en un momento dado, nuestro universo empezó a expandirse, a inflarse como un globo. Pero tarde o temprano se desinflará de nuevo. El universo comenzará a encogerse y volverá al estado de singularidad cósmica. Y luego, el Big Bang 2. Nada aparece de la nada y desaparece en la nada. Según la teoría de Bojewald, el comienzo de cada universo es el fin del anterior. Nuestro universo no es en absoluto el primero ni el último. Millones de universos similares existieron antes de nosotros y existirán después. Esta teoría, aunque suena muy lógica, está lejos de estar completa. Así que por ahora, todo esto es solo una hipótesis. Pero algunas personas proponen ideas aún más extrañas. Neil Turok, un físico sudafricano, y su colega Paul Steinhardt, un físico teórico estadounidense. Ellos dicen que es cierto. Nuestro universo no es el primero. Es solo uno de un número infinito de otros. Y todos nosotros estamos atrapados en un ciclo de renacimientos infinitos de mundos paralelos. Según esta teoría, nuestro universo está ubicado dentro de una llamada brana, como en membrana. En otras palabras, estamos atrapados en una especie de superficie elástica que es capaz de contraerse, estirarse, oscilar, y así sucesivamente, como piezas de tela en una cuerda. Otro universo puede estar a un cm del nuestro, pero no podemos verlo. Eso se debe a que hay un pequeño espacio entre nosotros, y este pequeño espacio contiene la cuarta dimensión. ¿Cómo se originan estos universos? A través de la colisión de branas. Estas branas se están acercando entre sí muy, muy lentamente, hasta que finalmente colisionan. Su colisión crea dos Big Bangs y dos universos paralelos. Luego se alejan el uno del otro. Los mundos creados continúan viviendo.
Actualmente estamos en esta etapa. ¿Recuerdas la teoría de la inflación cósmica? Había una energía misteriosa que impulsó y aceleró el Big Bang. Pues bien, si hubiéramos chocado con otro universo, eso lo explicaría todo. ¿Cuál idea te resulta más cercana? ¿Qué tal la idea de suscribirte? Suscríbete. Se cree que el universo comenzó hace alrededor de 14.000 millones de años, con un Big Bang, y hasta donde sabemos, no ha dejado de expandirse desde entonces. Pero si es así, el universo debe haber comenzado en algún lugar, ¿verdad? Y debe haber un centro del universo en algún sitio. Bueno, los expertos afirman que no hay un centro del universo. Tampoco hay un centro de la expansión. Es lo mismo en todas partes. Verás, es incorrecto imaginar el Big Bang como una explosión ordinaria. Y el universo no se expande desde el centro hacia afuera. En cambio, hasta donde sabemos, el universo se está expandiendo de manera igual en todos los lugares. En 1929, Edwin Hubble dijo que había logrado medir la velocidad de las galaxias que se encontraban a diferentes distancias de la Tierra. Descubrió que cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban de nosotros. ¿Significa eso que nosotros estamos en el centro del universo en expansión? Poco probable. Simplemente significa que el universo se está expandiendo al mismo ritmo en todas partes. Y donde quiera que estés, te parecerá que estás en el centro del universo. Ahora, sobre ese Big Bang, si observaras una explosión normal en cámara lenta, verías que el material se expande desde un punto central. Justo después de la explosión, el centro sigue siendo el punto más caliente. Más tarde, una cáscara esférica de material comienza a crecer, alejándose del centro de la explosión. El proceso continúa hasta que la gravedad detiene esta expansión. Pero el Big Bang no fue así. Fue una explosión del espacio, no una explosión en el espacio. Según la teoría más común, no había un antes del cual hablar, no había espacio ni tiempo. Esto significa que el Big Bang fue muy diferente de cualquier cosa a la que estemos acostumbrados y no tiene un punto central. Incluso, si hubiéramos podido observarlo en la vida real, no habríamos visto un borde en expansión, con espacio vacío más allá de él. Lo único que podemos detectar ahora es un tenue resplandor de fondo, que fue dejado por los gases primordiales calientes que existían en el universo temprano. A esto se le llama radiación de fondo cósmico, y es uniforme en todas las direcciones. Solo puede significar una cosa: no es materia moviéndose hacia afuera desde un punto, sino el espacio mismo expandiéndose de manera uniforme. Al mismo tiempo, la idea de que el universo se está expandiendo uniformemente en todas las direcciones no descarta la posibilidad de que, en algún lugar, haya un espacio más denso y caliente que podría llamarse el centro del universo. Pero por lo que podemos ver, no hay señales de tal punto especial. La teoría de que el universo debería ser uniforme se conoce como el principio cosmológico. Apareció en 1933. No mucho antes de eso, algunos científicos creían que el universo solo consistía en nuestra galaxia natal. Si este fuera el caso, definitivamente podríamos considerar el centro de la Vía Láctea como el centro del universo. Pero en 1924, Hubble puso fin a ese debate. Demostró que había otras galaxias además de la nuestra. Pero en cualquier caso, según vemos, el universo está limitado por la velocidad de la luz y el tiempo finito desde que ocurrió el Big Bang. A pesar de que la parte observable del universo es muy grande, probablemente sea diminuta en comparación con el universo entero, el cual puede ser infinito. El universo podría tener muchas formas, con o sin un centro identificable. Y si resultara tener un centro fuera del universo observable, este punto, o región del espacio, podría ser solo uno de muchos. Podría ser como el centro de nuestra galaxia, que antes se consideraba el centro del universo. En física hay muchas preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cómo aparecieron la energía y la materia universales? ¿De dónde vino la gravedad? Entre muchas otras. Llevamos años intentando obtener respuestas. Y una de las personas que intentó hacerlo fue Paramahamsa Tewari, el autor de la llamada teoría vorticial. ¿Qué es esta teoría y qué dice sobre las leyes ocultas de nuestro universo? Vamos a descubrirlo. Paramahamsa Tewari fue el director ejecutivo de la Corporación de Energía Nuclear de la India. Tomó la teoría vorticial, o SBT por sus siglas en inglés, propuesta por primera vez por René Descartes y la puso a punto. Siempre se vio inspirado por la física y sus grandes figuras, incluso desde sus tiempos de estudiante de ingeniería eléctrica. Tras estudiar rigurosamente las leyes de la física, descubrió nuevas ecuaciones que definían la materia y la masa y carga del electrón.
Después, ideó la SBT. Esta teoría intentaba explicar los fenómenos inexplicables de la física, como la creación del electrón y los campos de energía gravitatoria, electrostática y electromagnética, entre otros. También describía las 6 leyes ocultas del universo, que subyacen a todo nuestro mundo. Pero antes de nada, hablemos de la teoría en sí. Esta sugiere que el universo está formado por vórtices, o patrones arremolinados de energía. Según esta teoría, los vórtices son los componentes fundamentales del universo. Son la fuerza motriz de las leyes de la física y los principios fundamentales de nuestro mundo. Básicamente, todo en el universo está conectado e interconectado a través de estos vórtices. Esta teoría no está muy basada en ninguna observación real, sino más bien en modelos matemáticos y computacionales. Por ejemplo, algunos modelos computacionales mostraron cómo funcionan estos vórtices en hidrodinámica y física de plasmas. Demostraron que los vórtices en estos sistemas pueden tener un punto central de atracción y pueden estar interconectados. Se utilizaron otros modelos para estudiar cómo se mueven las energías en el interior de los vórtices y cómo pueden crear distintas frecuencias y vibraciones. Pero algunos expertos han criticado la SBT por utilizar solo modelos y simulaciones. La mayor crítica es que esta teoría no puede probarse realmente. Se basa en las matemáticas y no en algunos datos experimentales. Por eso no se acepta como teoría científica dominante, pero sigue siendo bastante interesante y ofrece una perspectiva única del universo y de nuestra comprensión de las leyes de la física. Por ejemplo, según la SBT, el universo tiene unas reglas subyacentes y ocultas que causan la creación de la materia fundamental, su ensamblaje y su movimiento. ¿Cuáles son esas leyes y qué dicen? Veámoslas. Ley 1. El universo solo tiene una entidad primordial: el espacio, es decir, el vacío absoluto, que estructura la materia. Esta afirma que el espacio es el bloque de construcción fundamental del universo y que es el responsable de estructurar la materia. Sugiere que el espacio es la entidad fundamental que crea y mantiene la estructura de la materia, y que toda la materia del universo está formada por las mismas partículas fundamentales, como electrones y positrones. Intentemos explicarlo con palabras sencillas. Imagina que el universo es como un gran juego de Legos. Al igual que todos los ladrillos de Lego están hechos de los mismos bloques de construcción básicos y fundamentales, el universo también. Y estos bloques se llaman electrones y positrones. ¿Pero qué mantiene unidos todos estos bloques? El espacio, por supuesto. El espacio les da forma y estructura, como el recipiente de plástico que mantiene unidos todos los ladrillos de Lego. Así pues, la primera ley afirma que el espacio es el elemento fundamental que estructura la materia y mantiene todo unido en el universo. Ley 2. La materia está constituida con múltiplos de un solo tipo de partículas fundamentales, electrones y positrones. Esta ley afirma que toda la materia del universo está constituida por las mismas partículas fundamentales, el electrón y el positrón. Son los bloques de Lego de los que acabamos de hablar. Y según la segunda ley, estas partículas diminutas e invisibles lo forman todo, desde un átomo minúsculo hasta una galaxia gigante. Como no importa la forma o el tamaño de nuestra construcción de Legos, sigue estando hecha de los mismos bloques. Ley 3. La distribución de campos en el espacio, tal como la reconoce la física contemporánea, vinculada a la materia y emanada de ella, son efectos que surgen de un único campo fundamental en el espacio. Sugiere que este campo fundamental es el responsable de crear todo lo que observamos en el universo. Así que vamos a intentar simplificarlo. Esta vez, imaginemos que el universo es como un gran patio de recreo. Todos los campos que observamos, como el gravitatorio y el electromagnético, son como diferentes juegos a los que jugamos allí. Pero juguemos a lo que juguemos, seguimos estando en un único espacio fundamental, el propio campo de juego. Este es la base que lo mantiene todo unido. Según la tercera ley, sin el campo de juego no podríamos jugar a nada, y sin este campo fundamental en el espacio no podríamos observar ningún campo en el universo. Ley 4. No hay vacío en el espacio en ninguna parte de todo el universo, excepto en los centros de las partículas fundamentales de la materia, electrones y positrones.
Esta ley afirma que no hay espacio verdaderamente vacío en el universo, y que todo el espacio está lleno del campo fundamental, del que hablamos antes. Dice que se pueden encontrar electrones y positrones por todas partes, e incluso las cosas que consideramos vacías, como el vacío, están en realidad llenas de partículas diminutas. Y, según esta ley, los únicos espacios verdaderamente vacíos que podemos encontrar en el universo están en los centros de las partículas fundamentales, electrones y positrones. Ley 5. De una sola constante universal fundamental se pueden derivar todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea. Esta ley afirma que todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea pueden derivarse de una única constante universal fundamental. Sugiere que todas las constantes de la física están interconectadas y pueden explicarse mediante un único principio fundamental. Sé que te he pedido que imagines mucho últimamente, pero ten paciencia conmigo. Esta vez, imagina el universo como una gran receta. Todas las constantes de la física, como la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck, son como los ingredientes. Son muy diferentes y hay montones de ellos. Pero, al igual que todos los ingredientes de una receta están interconectados y se unen para formar un plato, todas las constantes de la física se unen para formar el universo. Y al igual que una receta tiene un ingrediente principal que lo mantiene todo unido, la física también tiene una única constante fundamental que lo mantiene todo unido. Ley 6. La estructura espacial de la materia fundamental submicrocósmica se repite uniformemente en las estructuras espaciales de los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Esta ley afirma que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas, desde las partículas subatómicas hasta los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Sugiere que los mismos principios fundamentales rigen la estructura de la materia a todas las escalas. Volvamos a la analogía con las recetas y la cocina. Utilizando distintos ingredientes y combinándolos de diferentes maneras, el cocinero puede crear platos nuevos. Todos ellos serán distintos y pueden ser muy sencillos o muy complejos. Pero al crearlos, el cocinero sigue aplicando las mismas reglas y conocimientos básicos que tiene, ¿no? Y así, el universo también crea estructuras diferentes, desde átomos hasta planetas, estrellas y galaxias. Pero sigue utilizando los mismos principios fundamentales para crear todas estas cosas. Así que esta ley sugiere que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas. Estas son las 6 leyes fundamentales del universo, según la SBT. Y aunque no es aceptado por la ciencia convencional, sigue siendo un concepto bastante interesante. ¿Cómo nació nuestro universo? Y si parece difícil de responder, ¿qué tal esto? ¿Qué había antes de nuestro universo? Mientras los científicos buscan la respuesta a la pregunta más difícil de la historia, averigüemos qué han encontrado hasta ahora. En el siglo XX hemos arrojado luz sobre este misterio. Todo gracias a este hombre, Edwin Hubble. Un día, en el monte Wilson, ubicado en el sur de California, apuntó su telescopio al cielo y descubrió que esas nubes de gas que vuelan por todas partes eran en realidad otras galaxias. Y hay un montón. También descubrió algo más, algo que cambió todo para siempre. Se están moviendo. ¿Y qué?, te preguntarás. Bueno, significa algo muy importante. El universo se está expandiendo. Y si se está expandiendo, entonces probablemente tuvo un comienzo en alguna parte, ¿verdad? Ahora, todo lo que tenemos que hacer es correr el tiempo hacia atrás y ver dónde fue el comienzo. Los científicos tardaron muchos años más en llegar a una teoría completa. La teoría del Big Bang. Y aquí está. En el instante anterior al Big Bang no había nada en ninguna parte porque ni el cuándo ni el dónde existían. ¿Lo entiendes? Pero en realidad había una cosa. Era la llamada singularidad cósmica. Un estado en el que todo era increíblemente pequeño, denso y muy caliente. Imagina nuestro universo comprimido en una pequeña bola. La presión y la temperatura en el interior serían enormes. En algún momento se hizo imposible resistirlas y se produjo el Big Bang.
fue un estallido de energía y materia que formó todo lo que vemos ahora. Tiempo y espacio, fuerzas físicas básicas, también esparció quarks por todas partes. Estos quarks, pequeñas partículas que componen la materia, estaban hirviendo en un caldo cósmico increíblemente caliente. Cuando se enfrió, la gravedad comenzó a atraerlos entre sí. Se juntaron en átomos, luego en moléculas y luego formaron las primeras estrellas. Y todo esto sucedió unos 12 a 14 mil millones de años atrás. Ok, ahora sabemos cómo se formó nuestro universo. Pero, ¿qué había antes? Alan Harvey Gott, físico teórico y cosmólogo estadounidense, ha dedicado toda su vida a resolver este misterio. Después de conocer la teoría del Big Bang, Gott le encontró algunos defectos. Por ejemplo, la distribución de la materia era muy pareja, aunque no debería haberlo sido. Entonces, colguemos un globo lleno de pintura en el techo y apoyemos un lienzo blanco en el suelo. Si dejamos caer el globo, explotará y veremos un caos absoluto en el lienzo. Un montón de puntos esparcidos por todas partes al azar. Ninguno será como otro. Pero eso no es lo que sucedió en el universo primitivo. En lugar de lanzar una bola de colores desde el techo, dibujemos un pequeño punto rojo en el lienzo. Ahora ampliémoslo un poco más, y ahora captemos todo esto en tomas cuadro por cuadro. Veremos un círculo que crece gradualmente en todas direcciones. Esa es la realidad. El universo primitivo era muy parejo y proporcional. Ese fue el descubrimiento de Gott, la teoría de la inflación. Esto es lo que postula. Incluso antes del Big Bang, había algún tipo de fuerza que podía darle al Bang una gran aceleración. Algo que fuera capaz de distribuir todo en el espacio de manera instantánea y uniforme. La teoría de Gott fue un gran éxito y ahora muchos de los científicos la dan por cierta. Para la mayoría, esta idea del nacimiento del universo es suficiente. Para la mayoría, pero no para todos. Martin Buchwald es un profesor alemán de física y tiene una opinión muy diferente acerca de la manera en que nació el universo. ¿Recuerdas cuando hablamos de la singularidad cósmica? El estado del universo en el que era pequeño, infinitamente denso y súper caliente. Según la teoría de Martin, la singularidad no podía simplemente aparecer de la nada. Esto no tiene sentido. Pero entonces, ¿de dónde vino? Miremos un péndulo en un viejo reloj. El péndulo gira de un lado al otro. Su movimiento es suave, continuo e incesante. Así es como solemos ver el tiempo. Fluye y nunca se detiene. Pero el tiempo cuántico... el tiempo cuántico no funciona de esa manera. Se parece más al segundero de un reloj. Consta de pequeños segmentos y hace breves pausas. Y al igual que con la manecilla de segundos de un reloj, el comienzo de un segmento de tiempo es siempre el final de otro. ¿Ves a lo que me refiero? Bueno, volvamos a los globos. Según la teoría del Big Bang, hace mucho tiempo, nuestro universo comenzó a expandirse, a inflarse como un globo. Pero tarde o temprano empezará a retroceder. El universo comenzará a encogerse y volverá al estado de singularidad cósmica. Y luego, ¿adivina qué? El Big Bang 2. Nada aparece de la nada ni desaparece en la nada. Según la teoría de Buchwald, el comienzo de cada universo es el final del anterior. Nuestro universo no es en absoluto el primero ni el último. Millones de universos similares existieron antes que nosotros y existirán después. Esta teoría, aunque suene muy lógica, está lejos de estar completa. Desafortunadamente no tenemos evidencias para demostrarla, así que por ahora todo esto es solo una hipótesis. Pero hay gente a la que se le ocurren ideas aún más extrañas. Los científicos promueven teorías tan extravagantes que nadie podría siquiera imaginar. Neil Turok, un físico sudafricano, y su colega Paul Steinhardt, físico teórico estadounidense, buscan respuestas mucho más allá de nuestro universo. Están de acuerdo en que no es el primero. Ha habido y habrá un número infinito de universos. También habrá interminables Big Bangs y todos nosotros estamos atrapados en un ciclo de renacimientos de mundos paralelos. Esto suena increíble y aterrador al mismo tiempo, pero ¿cómo funciona esta idea? De acuerdo con esta teoría, nuestro universo está ubicado dentro de una llamada brana, como en membrana. En otras palabras, estamos atrapados en algún tipo de superficie elástica que es capaz de contraerse, estirarse, oscilar, etc., como piezas de tela en una cuerda. Estos universos paralelos están ubicados uno cerca del otro. Cada uno tiene un vecino. No somos la excepción. Otro universo puede estar a 1 centímetro del nuestro, pero no podemos verlo porque hay un pequeño espacio entre nosotros, y este diminuto espacio contiene la cuarta dimensión. Pero, ¿cómo se originan estos universos? Por colisión de branas. Estas branas se están acercando unas a otras muy lentamente, hasta que un día finalmente chocan. Su colisión crea 2 Big Bangs y 2 universos paralelos.
Luego las branas se alejan y los universos recién formados continúan existiendo. Actualmente estamos en esta etapa, pero cuando desaparecen, las branas vuelven a chocar. Y esto conduce al nacimiento de un nuevo universo. ¿Recuerdas la teoría de la inflación? Hubo una energía misteriosa que empujó y aceleró el Big Bang. Bueno, si chocamos con otro universo, eso lo explicaría todo. Por supuesto, todo lo descrito aquí es una simplificación. Cuando escuchas que nuestro mundo es una pieza de tela en una cuerda, suena como una completa tontería. Pero esta idea se basa en la teoría de cuerdas y la teoría M, dos gigantes de la mecánica cuántica. Si resultan ser ciertas, podrían explicar casi todo lo que sucede en nuestro universo. Desarrollar una teoría es un proceso increíblemente complejo. Turok y Steinhardt hicieron una gran cantidad de cálculos y descartaron muchas teorías que no funcionaban. Además, para resolver esto, tienen que superar los límites de la mente humana y pensar en 11 dimensiones a la vez. Desafortunadamente, de esta loca y elegante idea, se rieron. Turok y Steinhardt dicen que los científicos son personas normales como todos los demás. También tienen miedo al cambio y a lo desconocido. Y realmente da miedo cuestionar todo lo que pensamos. Hace muchos años, la gente no creía que la Tierra fuera redonda. Luego se indignaron con la teoría del Big Bang. No podemos hacer descubrimientos sin discusiones ni temor. Es por eso que Turok y Steinhardt no planean rendirse tan fácilmente. Después de todo, la evidencia que tenemos ahora solo indica que cada una de las tres teorías es posible. Entonces, ¿qué respuesta es la correcta? Puede que nunca lo sepamos, al menos no en esta etapa del desarrollo humano. Por desgracia, mientras no tengamos más evidencias, solo podemos teorizar. Pero tal vez algún día encontremos algo que nos abra los ojos de una vez por todas. Quizá algún día resolvamos el misterio de cómo surgió nuestro universo. Este es nuestro hogar, el planeta Tierra y su satélite, la Luna. Alejémonos un poco y aquí está nuestro sistema solar. Un poco más, la galaxia de la Vía Láctea. Y somos un pequeño punto entre un número infinito de estrellas. Ahora, aún más lejos, un cúmulo de galaxias. Puntos y remolinos en el espacio sin fin. Además, está el supercúmulo de la Niaquea. El pequeño punto aquí es nuestra galaxia. Sigamos. Supercúmulo Hydra Centauro. Enormes cúmulos que comprenden miles de galaxias no son más que una mota desde aquí. A continuación, el supercúmulo Pavo Indus. Esta es una zona de 200 millones de años luz de ancho. Podemos alejarnos hasta que veamos todo el universo observable. Cada pequeño punto aquí en realidad contiene miles de galaxias y cuatrillones de estrellas. Los científicos especulan que nuestro universo puede parecer una burbuja, y esa burbuja podría chocar con otro universo. Sí, podrían existir otros universos, en realidad incluso un número infinito de estos. Todos ellos podrían haber aparecido después del Big Bang. La colisión entre ellos tampoco es imposible. Al menos podría haber sucedido antes, y la prueba está aquí, en dirección a la constelación Eridanus. Este lugar se llama Supervacío de Eridanus. Tiene unos 1.000 millones de años luz de ancho. En comparación, el ancho de toda nuestra galaxia es de solo unos 100.000 años luz. No hay absolutamente nada en este lugar y puede ser un rastro de una antigua colisión entre nuestro universo y otro. Los científicos creen que pasaban uno al lado del otro, cuando la distancia entre ellos era mínima. Las fuerzas gravitatorias de las burbujas comenzaron a atraerse entre sí, como dos gotas de agua que intentan conectarse cuando están cerca, pero la velocidad de los universos era demasiado alta para que siguieran interactuando. Así que el otro universo arrancó un trozo de nuestra burbuja. Podría haber unas 10.000 galaxias en ese vacío, y todas ellas fueron destruidas o tomadas por el otro universo. Viajemos al borde de nuestro universo para ver cómo pudo haber ocurrido esta colisión. Estamos a 10.000 millones de años luz de nuestro hogar. Aquí, en otra galaxia, vemos asombrosas nebulosas de diferentes colores y formas. Y si miras en la otra dirección, hay un enorme muro moviéndose hacia nosotros. Todas estas chispas brillantes en él son galaxias enormes a punto de chocar con nosotros. Pero de hecho es un espejo gigantesco que solo refleja nuestro universo. Aquí, el espacio-tiempo se distorsiona y comienza a ser arrastrado hacia otro universo a una velocidad tremenda. Las leyes habituales de la física pueden simplemente dejar de funcionar en este punto. La gravedad puede desaparecer, y con ella todas las estrellas explotarían, y las personas en la superficie de los planetas quedarían suspendidas en la ingravidez. Pero si los universos no se evitaran, sino que chocaran directamente entre sí, las cosas serían mucho más aterradoras. La enorme cantidad de energía de colisión probablemente causaría una explosión increíble.
Su fuerza simplemente destruiría todo en nuestras burbujas. Aún así, las dos burbujas también podrían comenzar a fusionarse. Al principio, todas las galaxias en los bordes de los universos se desgarrarían, pero entonces comenzaría la fusión. Las galaxias comenzarían a moverse caóticamente, volarían una junto a otra, se romperían, chocarían y explotarían. La colisión de dos galaxias es un accidente de enormes proporciones, y podría sucederle a nuestro hogar muy pronto. En términos espaciales, la galaxia de Andrómeda se dirige hacia nosotros. Es una galaxia espiral de aproximadamente el doble del tamaño de la nuestra, y hay alrededor de 1 billón de estrellas ahí, que es el doble que en nuestra Vía Láctea. En el mismo centro de esta brillante galaxia acecha una bestia oscura, un agujero negro. Su peso es 2,8 ceros la masa del Sol. Gigantes rojas cientos de veces más grandes que nuestro Sol, púlsares que emiten enormes cantidades de energía como focos, estrellas rebeldes y muchos agujeros negros grandes y pequeños. Esta sopa de objetos peligrosos se mueve hacia nosotros a 109 kilómetros por segundo. Un viaje de Nueva York a Los Ángeles a esa velocidad solo tomaría medio minuto. El disco de Andrómeda ya se puede ver a simple vista en las noches sin luna. A medida que pase el tiempo se hará aún más grande. A medida que Andrómeda se acerque a nosotros, su fuerza gravitacional comenzará a estirar los brazos de nuestra galaxia espiral y comenzará a relajarse. Las estrellas y los planetas perderán sus órbitas. Un escenario posible es que un asteroide desconocido o incluso un planeta enano de la galaxia de Andrómeda se estrelle contra la Tierra a una velocidad increíble. Nuestro planeta explotará como un globo por ese impacto. Oh, bueno. Otra opción involucra colisiones estelares. Nuestro Sol estaría frente a otra estrella. La estrella más grande comenzará a consumir lentamente a la más pequeña. Primero le robará las capas superiores livianas y luego las comerá como si fuera un espagueti, o incluso como un rigatoni. Cuando una estrella grande alcanza su peso crítico, estalla. Esta explosión destruirá todo a su alrededor, incluido nuestro sistema solar. Quizá la onda expansiva llegue incluso a otras estrellas vecinas. Otro escenario más es que nuestro sistema solar será arrojado al espacio oscuro. Imagina una pelota de tenis atada a una cuerda. Tomas la cuerda y haces girar la pelota sobre tu cabeza como una onda. Luego sueltas la cuerda y lanzas la pelota por los aires. Esto es lo que sucederá con el Sol y todos los planetas que lo rodean. Nos encontraremos en un espacio oscuro y frío, pero la vida en la Tierra no se verá afectada. Todavía tendremos nuestra estrella brillante para mantenernos calientitos. La única desventaja es que todas las estrellas de nuestro cielo nocturno desaparecerán. Y la posibilidad más probable es que la fusión de dos galaxias gigantes no tenga ningún efecto sobre nosotros. La cuestión es que la distancia entre las estrellas y los planetas en el espacio es enorme. Entonces todos pueden simplemente mezclarse y formar una nube gigante. Sería como palear arena fina a través de un gran colador. Los objetos no interactuarán entre sí, pero lo más interesante ocurrirá con los agujeros negros en el centro de nuestras galaxias. En este momento hay un denso grupo de polvo de estrellas y estrellas a su alrededor. A medida que Andrómeda y la Vía Láctea se acerquen, comenzarán a bailar entre sí. ¿Será el twist o el foxtrot? Cuando los agujeros negros se acerquen, comenzarán a tragarse toda la materia que los rodea. Miles de millones de toneladas de polvo de estrellas de colores, asteroides y partículas estelares volarán hacia el centro de cada agujero negro. Puede parecer que este proceso ocurre muy lentamente, pero es una ilusión. Los objetos superpesados como los agujeros negros deforman la cuadrícula del espacio-tiempo. Entonces, el tiempo es mucho más lento cerca de los agujeros negros, y todos los objetos que aparentemente permanecen en el horizonte de eventos durante semanas o incluso meses, en realidad se han ido. Cuando los agujeros negros finalmente se unen, se fusionan en un agujero negro supergigante, pero su masa es ligeramente menor que la masa combinada de los dos monstruos oscuros. Parte de su peso se transforma en energía en la colisión. Esta energía se libera con tanta fuerza que sus ondas se pueden sentir en otras galaxias. Ahora, un enorme agujero negro reúne a su alrededor todo este núcleo denso y caliente de las dos galaxias. En algún momento el agujero negro se siente lleno y arroja poderosos chorros de energía al espacio. Esto se llama núcleo galáctico activo. Es uno de los fenómenos más brillantes del universo y la fuente de radiación electromagnética más poderosa jamás conocida. Estos chorros pueden tener más de 5000 años luz de largo. En comparación, la distancia de la Tierra a la estrella más cercana, Próxima Centauri, es de solo 4,2 años luz. Y la explosión que acompaña los chorros tiene el poder de 100 explosiones de supernova. Vaya, me sorprende. La onda expansiva de este evento podría incluso alcanzar los bordes de una nueva galaxia.
y este estallido sería visible desde millones de años luz de distancia. Ahora hay densas nubes de polvo multicolor en el centro de las galaxias fusionadas. El peso de estas nubes es tan grande que comienzan a encogerse y tomar forma redonda. Gradualmente se vuelven tan pesadas que comprimen el núcleo y comienzan reacciones nucleares en su interior. La temperatura empieza a subir y pronto, ¡boom!, hay una supernova. Es un verdadero espectáculo de fuegos artificiales en el centro de las galaxias. Las estrellas brotan de la niebla y forman mundos nuevos y calientes. En este punto, los brazos de las dos galaxias que se retiraron anteriormente vuelven lentamente a su forma anterior. El centro superpesado de nuestra galaxia tiene tal fuerza gravitacional que afecta a estrellas y nebulosas a cientos de miles de años luz de distancia. Los brazos de la galaxia giran de nuevo y vemos la galaxia nueva y terminada, la Lactómeda o Lactrómeda. Oye, ¿qué tal la vía Androlactómeda? Bla, bla, bla. Bueno, eso es muy difícil de decir. ¡Boom! Y así es como empezó todo, hace unos 13.800 millones de años, y se descubrió en los últimos 100 años. Todo lo que vemos hoy en el espacio, planetas, asteroides, cometas, estrellas, no estaba allí al principio. En la década de 1920 a los astrónomos se les ocurrió la idea de que, hace mucho, mucho tiempo, el universo era solo un punto. Un punto extremadamente caliente, como billones de grados, compacto y denso, que se estiró y expandió inimaginablemente rápido. La materia empezó a volar en todas direcciones a la velocidad de la luz en un momento determinado. El Big Bang fue un completo caos con diminutas partículas que se mezclaron con energía y luz. Sí, un desastre total. Pero aún así, en el primer minuto después del Big Bang, la base de todo lo que luego aparecería estaba casi terminada. Hizo calor solo durante esta gran explosión. Tan pronto como comenzó la expansión, el universo empezó a enfriarse, similar a cuando el gas se enfría cuando se rocía con una lata de aerosol. Durante este proceso, parte de la energía se congeló un poco, al igual que el agua se congela en forma de hielo. Aquí, la energía pura se congeló y se solidificó en forma de materia. Un minuto después del Bang, eso del enfriamiento todavía estaba sucediendo, en extremo rápido y literalmente en todas partes a la vez, ya que el universo realmente no tiene bordes. Ya no era solo un punto compacto. Se estaba formando la base para una mayor expansión y todo lo que vendría. ¿Recuerdas esas diminutas partículas de esa primera etapa de boom del universo? Comenzaron a agruparse, lo que formó átomos de helio e hidrógeno. Se necesitaron cerca de 3 minutos para producir la mayor parte del helio y todo el hidrógeno en el espacio. Estos dos son los elementos más comunes y los materiales básicos que luego formaron las primeras galaxias y estrellas. El hecho de que la base estuviera terminada no significa que la creación del universo se detuvo después de estos primeros minutos. Es cierto que después de eso no se crearon elementos nuevos durante millones de años, razón por la cual la versión inicial del universo era completamente helio, hidrógeno y energía. Pero, finalmente, los átomos comenzaron a agruparse con lentitud, lo que, después de mucho tiempo, provocó la creación de galaxias y estrellas. Las nubes de helio e hidrógeno se agruparon y se convirtieron en estrellas que tenían fuerzas gravitacionales. Nuestro Sol también está compuesto de 3/4 partes de hidrógeno, mientras que el resto es helio. ¿Una cuarta parte? Sí. En etapas posteriores también comenzaron a aparecer algunos otros elementos más pesados, como el carbono, hierro, oxígeno, etc. No se trataba solo de procesos químicos por los que seguían llegando nuevos elementos, estrellas o planetas. Todo el universo se ha expandido desde el Big Bang. Los investigadores se dieron cuenta de que otras galaxias se están alejando un poco de la nuestra. Chicos, necesitan dejar de hacer eso. ¿Cómo se supone que descubriremos la vida extraterrestre allá afuera si siguen huyendo todo el tiempo? Y no solo eso. Las galaxias más lejanas se mueven más rápido que las cercanas a nuestra galaxia, la Vía Láctea. El universo es fabuloso, desconocido, misterioso, aterrador y completamente silencioso. Imagínate flotando con tu traje espacial en algún lugar por encima de la Tierra. Todo lo que realmente puedes escuchar es el sonido de tu propia respiración, nada fuera. Como no hay atmósfera, el sonido no tiene forma de viajar ni de ser escuchado. Hablando de un traje espacial, esa cosa cuesta cerca de $12 millones. Supongo que eso significa que tendremos que esperar un poco más para probar todo eso de relajarse en el espacio. Ok, Mercurio es el planeta más cercano al Sol,
por lo que podrías pensar que también es el más caliente. Y sin embargo, Venus en realidad tiene el título del planeta más caliente de nuestro sistema solar, con una superficie horneada por una temperatura de 450 grados Celsius. Mercurio no tiene una atmósfera que se encargue de regular la temperatura, por lo que pierde la carrera por el título de el más caliente del sistema solar. Y Venus también tiene días bastante largos. Solo uno equivale a alrededor de 243 días terrestres. Eso es útil para aquellas personas con listas de tareas bastante largas a las que les gusta tomárselo con calma. Sin embargo, Venus orbita alrededor del Sol en 225 días terrestres, lo que significa que un año allí dura 18 días menos que un día allí mismo. Entonces, ¿puedes tener 2 cumpleaños en un día? Bueno, 2 cumpleaños en un día podría ser uno de los aspectos positivos, pero la desventaja es que en Venus llueve ácido sulfúrico y nieva metal. Ya no es tan divertido, ¿eh? La Tierra está fresca donde está. Con 4.500 millones de años y siendo el único planeta conocido que sustenta la vida, también tiene más árboles que estrellas en la Vía Láctea. Unos 3 billones, mientras que hay solo 100 a 400 mil millones de estrellas. Es posible que hayamos contado los árboles, pero aún así, sabemos muy poco sobre nuestro océano. Solo el 5% de él ha sido explorado, por lo que sabemos menos sobre él que sobre Marte o la Luna, cuya superficie se han cartografiado por completo. Es curioso cómo el espacio exterior está a solo 100 kilómetros de nosotros, contando desde arriba del nivel del mar en nuestro planeta. Parece tan cerca que a veces recorro esa distancia solo para desayunar. Y sin embargo, solo el 5% del universo es visible desde la Tierra. El 68% es energía oscura, mientras que el 27% es materia oscura, que no podemos ver con un telescopio. Tan cerca, pero tan lejos. Siempre veremos el mismo lado de la Luna sin importar dónde estemos en la Tierra. La Luna gira sobre su eje a la misma velocidad a la que orbita la Tierra. A esto se le llama rotación síncrona o sincrónica. Las puestas de sol en Marte son azules. Eso sucede porque el polvo fino del planeta rojo tiene el tamaño perfecto para que la luz azul penetre eficientemente en su atmósfera. Entonces, la luz azul se dispara, después de lo cual permanece más cerca de la dirección en la que se dirige el Sol, a diferencia de la luz de otros colores. El universo está lleno de maravillas, y una de ellas es un planeta hecho de diamantes. ¡Hurra! Es 2 veces más grande que la Tierra, y los científicos creen que está cubierto principalmente de diamantes y grafito. Ahora, para llegar allí, probablemente necesites ese traje espacial de $12 millones, junto con una nave realmente cara. Pero si, y esa es la palabra clave aquí, podrías ir de un lado a otro, incluso podrías pagarlo fácilmente. Los científicos también tienen algunas predicciones sobre el final de todo. Amigo, ¿listo para esto? En sus primeras etapas, todo el universo era denso y compacto. Muy, muy compacto. Pero después de unos 400.000 años, siguió expandiéndose, lo que lo hizo más transparente. Todo esto alentó la liberación de luz que hoy conocemos como radiación de fondo de microondas, o CMB. Es como cuando enciendes el televisor en un canal vacío y apagas el cable. Verás puntos blancos y negros de estática que se mueven en la pantalla. Son algo así como CMB, y también un resplandor de toda esa energía que se liberó durante el Big Bang. CMB todavía está aquí. Los astrónomos pueden verlo a través de un telescopio de microondas. La expansión nunca se detuvo en realidad. El universo todavía está expandiéndose a cada segundo a una velocidad increíble, lo que hace que todos los objetos en el espacio se alejen unos de otros todo el tiempo. Un poco raro, ¿no? Y lo sabemos porque el Sol de otras galaxias parece más rojo de lo que se supone. Esto se llama corrimiento al rojo y ocurre cuando la fuente de luz se aleja de quien la observa. Luego está la gravedad. Atrae a todos los objetos del universo entre sí, razón por la cual los planetas siguen orbitando alrededor del Sol, o porque nuestro sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea. Es por eso por lo que nos quedamos en el suelo, mientras que en el espacio flotamos, ya que allá arriba no hay gravedad. Teniendo todo esto en mente, los científicos tuvieron la idea de que, un día, el universo simplemente tomará la dirección opuesta y comenzará a retroceder, lo que se conocerá como el Big Crunch. Que esto suceda realmente depende de qué tipo es nuestro universo. Si es abierto, seguirá expandiéndose y nada lo detendrá. Pero con el tiempo, a medida que se extienda, la densidad será tan baja que las galaxias no podrán formar nuevas estrellas y las existentes se desvanecerán. Cuando el espacio pierda toda la luz y el calor, la vida no será posible. El universo permanecerá frío y seguirá extendiéndose tenuemente hacia una oscuridad sin fin.
Y luego, con el Big Crunch o no, ¡bang! Todo desaparece. Oye, es bueno que tengamos miles de millones de años por delante, ¿ah? Seguramente tú y yo no estaremos por aquí en ese entonces. Bueno, mejor me voy.